bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de En Buena Onda, la radio del Centro Joven. Antes de comenzar, permitidme que os recomiende nuestras redes sociales. Nos podéis seguir por Facebook e Instagram, que es @centrojovensanse. También os podéis enviar un correo electrónico a juventud@ssreyes.org y si queréis nos podéis llamar o enviar un WhatsApp al número 6967804141 y estamos precisamente en Avenida de Valencia número 3. ¿En dónde, chicos? En San Sebastián de los Reyes. Hoy me acompaña Mary Buenas. y nuestra voz en off Hola, ¿qué tal? y otra sorpresa que vendrá por más tarde. Hoy el programa se va a llamar El Show Debe Continuar, porque hoy es especial por el Día Internacional del Teatro. Que es justo hoy, de Justo hecho. hoy. La casualidad. Wow. Como todos los programas que yo estoy haciendo hasta ahora. ¡Wow! Boom. Así que vamos a hablar del teatro. El teatro, la palabra de teatro como sí, viene del latín theatrum y del griego theatron, que significa lugar para contemplar. Derivado de theasmastir, que es mirar, que está relacionado con el teatro. El teatro es una de las formas de expresión artísticas más remotas de la humanidad, y su origen en Occidente se remonta a la antigüedad clásica. Casi todas las culturas antiguas tuvieron alguna forma de espectáculo con la que transmitían valores, educaban, iniciaban a sus jóvenes, rendían culto a sus dioses o conmemoraban sus mitos fundacionales. Sin embargo, los primeros en comprender el teatro como una forma de arte en sí misma fueron los antiguos griegos. Entre los siglos 6 y 4 antes de Cristo. Espera, que me vas a hablar. Y se celebraban en Grecia rituales religiosos en honor a Dionisios, el dios del vino y la fertilidad. Vamos, Baco. También. Baco para los romanos. Y para los colegas. En esas representaciones, que fueron conocidas luego como bacanales de Baco, se ejecutaban danzas hasta alcanzar estados de trance o éxtasis, con lo que se buscaba una profunda conexión espiritual con la deidad. Estos ritos que involucraban música, narrativa y escenificación de mitos fueron los que dieron origen al teatro tal como lo conocemos. Pues antes de pasar por los tipos de teatro, vamos a decir qué tipos de teatro existen, porque son tragedia, comedia, drama, melodrama, farsa, tragicomedia, no la canción de estopa, musical, ópera, zarzuela y autosacramental, que tiene más que ver con los más con la religión y eso. Pues hablamos de los orígenes de teatro, o sea, los tipos de teatro. Desde los primeros que hubo fue el teatro antiguo, empezamos por el teatro griego. En los primeros rituales dionisíacos, el coro danzaba y cantaba al unísono. En el siglo IV a.C., el dramaturgo Thespis, considerado el primer actor del teatro occidental, introdujo una importante innovación: el diálogo. Propuso que uno de los miembros del coro se separara del grupo para interactuar con el resto, lo que dio origen a una forma de representación más compleja con conflictos y acciones dramáticas. Así se sentaron las bases para el nacimiento del drama, que en Grecia tuvo un enorme y vertiginoso desarrollo. Al principio parecía que estabas hablando de una secta. Madre mía. Estaban todos cantando al unísono en círculo, parecíamos. Claro, es que yo creo que todo esto, ¿no? Al principio tiene que ver un poco con lo que tú dices, una secta, porque todos creían en algo. Sí. Y creían en los dioses, ¿no? Y era una forma de honrar con el teatro ¿no? También los dioses eran un poco manera de justificar también un poco todas las acciones cotidianas, hasta las estaciones. Eso es cierto, totalmente. Y de ahí viene el término del teatro del dios y máquina. También. ¿Cuentas en curiosidades o cuentas ahora? No puedo contar nada. Vale. Pues está la expresión dios y máquina, que es en el latín dios es máquina, algo así. Sí. Que es el teatro y el mundo del cine y tal, es como algo que justamente ocurre para salvar al personaje. Que viene del teatro porque era como que traían a un dios como si fuese una máquina, ahí, dios y máquina, y lo ponían en la escenografía y es como a salvar la situación el dios. Todos salvando el día.
que así se sentaron las bases para el nacimiento del drama, que en Grecia tuvo un enorme y vertiginoso desarrollo. A partir de esas innovaciones se hicieron frecuentes las competencias teatrales en los festivales en honor a Dionisios. Los concursos duraban varios días y las representaciones se llevaban a cabo sobre las plataformas, orquesta, detrás de los cuales había estructuras de madera que se iban para entrar y salir de los actores, que se llamaba skene. El público se ubicaba en las gradas dispuestas en forma semicircular alrededor de la orquesta, llamadas koilon o theatron. A lo largo de los siglos V y IV a.C., el teatro griego floreció y se independizó del culto al dios, de modo que continuó desarrollándose como forma artística, filosófica y social. Así se convirtió en una vía para conocer la condición humana, transmitir valores ciudadanos y difundir las creencias. Y en el romano, o sea, en el griego nos pasamos al romano. Que el teatro griego influyó enormemente en la cultura romana, como aunque básicamente copiaron la mitología y cambiaron los dioses y ya está. Básicamente cogieron lo mismo y dijeron, pues le cambiamos el nombre y ahora no, tío. Esto me parece como Estados Unidos, como el otro día. Sí, literal. Es el Estados Unidos del nuevo mundo, ¿eh? Estados Unidos se copia de Grecia copiando las cosas. Eso es verdad. Estados Unidos es la nueva Roma. Que lo tomó como modelo de inspiración para desarrollar sus propias formas dramáticas entre los siglos III y II a.C. Las representaciones totales de antigua Roma formaban parte de un gran evento, los Juegos Romanos, que se hacían en honor a los dioses, igual que los Juegos Olímpicos. Así surgieron autores como Plauto y Terencio. Además, los romanos también incorporaron en su cultura el legado de las obras griegas, lo que permitió preservarlas en latín para la posteridad. Pues yo ahora os voy a contar un poco otros tipos de teatro. En este caso voy a hablar del indio. Que en Oriente también hubo ricas tradiciones teatrales durante la antigüedad. El teatro indio es una forma dramática milenaria y tiene su origen en las danzas religiosas y ceremoniales de la cultura ancestral de la India. Básicamente, casi todo, si te fijas, es religioso. Sí, el teatro antiguo sobre todo. Claro. Y como siempre, nosotros de ahí ha ido evolucionando y al final hemos ido cambiando eso. Ahora mismo el teatro es una forma de entretenimiento. No, es que como ya sabéis, la religión es el opio del pueblo. La religión servía como analgésico para todos los males. Entonces, claro, yo creo que todos los teatros pues tenían que ver con los dioses porque era una forma de honrarles para que les protegieran. Dais fe, ¿no? Sí. Y nunca mejor dicho. Sí. Teatro chino. El teatro en China se originó en el 6 a.C. y se componía especialmente de danzas y acrobacias y actos de rituales. Un poco también sectario, pero bueno, no pasa nada. Los actores eran todos varones y podían representar diferentes papeles estereotipados, ya fueran masculinos, Sheng, o femeninos, Tan, y cómicos, Chu, y guerreros, Ching. Y en muchos casos se empleaban máscaras y maquillajes. Y nos pasamos al medieval, que como su propio nombre dice es de la Edad Media. Tras la caída del Imperio Romano, Wow. Del medievo. el teatro en Occidente perdió relevancia como forma artística, tanto en el ámbito popular como en el religioso. Esto se deriva a que el cristianismo rechazó el legado pagano en Europa y se empeñó en distinguirse de esa tradición. Dijeron hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado. Hasta luego, Mari Carmen. Dijeron, tenemos esto, ya es siempre lo mismo, ¿por qué no lo rompemos y hacemos otra cosa? Posteriormente, sin embargo, la Iglesia comenzó a ver la representación dramática como una poderosa herramienta de evangelización. Así, hacia el siglo X, surgió un teatro litúrgico que reproducía las escenas más importantes del imaginario cristiano. Entre ellas, la visita de María Magdalena a la tumba de Jesucristo, el Génesis o el Apocalipsis, con el objetivo de difundir la doctrina. Madre mía, el apocalipsis, ¿no? Para amenizar todo lo religioso y acercar las historias al público, las representaciones comenzaron a incluir personajes cómicos y sátiras de los vicios sociales que con el tiempo se hicieron cada vez más frecuentes y usadas. Así, a partir del siglo XVI surgieron los principales detractores. Vamos, que fue
un poco de excusas para meterse con los ricachones y Básicamente, y reyes. hacer comedia. Sí, Y la sátira. empezar a hacer sátira. Mm. Encima, lo gracioso de esto fue que les gustó, a los ricachones les gustaba, entonces dijeron venir a Palacio y hacérnoslo, y era una manera de entretener. Encima, al principio, en el medievo, solo podían hacerlo a las altas, a la sociedad. Y luego, poco a poco, según fue pasando el tiempo, ya era un poco más fácil que todo el mundo pudiera llegar hasta pues esas representaciones. Pero al principio solo lo podían tener las gentes más con más recursos. Pudientes, ¿no? Sí. Y de ahí surgió el bufón. El bufón O el de las jugular, cortes. sí. Sí. Trovador. También. A mí a veces me llaman jugular, no sé por qué. No qué me será? extraña. Porque hago malabares, hombre, público. Claro, Porque es un payaso de naturaleza. ¿Cómo? No ha dicho nada, vale. ¿Algo de teatro decías, María? Sí. Sigamos. y del medieval pasamos al renacentista y al barroco. Oigo. Perdón. Ha renacido el elenco. Tiene un espíritu. El espíritu del teatro. ¿Ves? Ha renacido. Marcó un punto de inflexión en el teatro y la dramaturgia, como sucedió con muchos artes y saberes. Se despojó de su carga religiosa. Creo que hay espíritu por aquí. Oídos que lo tiramos, gente. Se despojó de su carga religiosa y rescató los mitos y símbolos de la antigüedad clásica, así como el legado teórico de la poética de Aristóteles. Aparecieron grandes movimientos como el teatro barroco español, cuyo mayor exponente fue Miguel de Cervantes. No sé si os suena por un tal ¿Qué Don Quijote. va? ¿Qué va? No. Y el teatro isabelino inglés, en el que se destacó William Shakespeare, o Shakespeare para los amigos. Hamlet. Sí. Todo eso. No hagas No, spoilers. perdón. Perdón. Pero la novedad más significativa fue la comedia del arte italiana, que apareció a mediados del siglo XVI en las plazas de Venecia y Roma, como una forma de teatro callejero, popular y espontáneo, pero con actores profesionales. En la comedia del arte se representaban piezas de comedia con acciones físicas, como caídas, gestos y golpes. Nadie que salga ya antes el micro. Improvisaciones teatrales y obras con personajes fácilmente reconocibles. Pues usaban siempre las mismas máscaras. También las máscaras de Venecia, que son famosas, también son famosas por los teatros. De las cuales hablamos en En ellas carnaval. en carnaval. Que podéis ver el vídeo en YouTube. Todavía seguimos buscando patrocinador. Si queréis, es la oportunidad. Así podemos irnos a Venecia a ver. Tanto las máscaras como el teatro. En el siglo XVII, ya entrado el periodo barroco, apareció la ópera y el llamado estilo italiano. El teatro se esparció por toda Europa. En este sentido tenemos grandes autores neutros sacramentales como Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca. ¿Entendido? La vida es sueño, ¿no? El sueño de la vida. Pues yo voy a hablaros del teatro moderno. Como el resto de las artes, el romanticismo en el teatro enfatizó los sentimientos y el dramatismo, básicamente, frente a lo más racional o al pensamiento crítico. Esto pasó en la Ilustración francesa. Como no, los franceses. Autores como Wolfgang von Goethe en 1749-1832. Me ha encantado tu cara de ok. Y Friedrich Schiller, con grandes obras dramáticas como Fausto o Guillermo Tell, respectivamente, inspiraron a comenzar en el siglo XIX el nacimiento de un nuevo género, el melodrama, que es uno de los géneros que hemos mencionado antes. El melodrama es un drama de los melones. Y Sigamos, ¿no? sí, promedia a mitad del siglo XIX apareció en Francia el teatro realista, que se centraba más en las cosas racionales y las cosas más del día a día. Ahora os voy a hablar un poco también del teatro contemporáneo, un poco ya casi llegando a nuestros días. En el siglo XX pues empezaron las vanguardias.
rompiendo lo que ya hemos visto hasta ahora. Empezando a buscar innovaciones, y muchas de estas escuelas estatales fueron en Europa y en América. Entre numerosos movimientos estatales de las vanguardias, el expresionismo, el teatro épico de Bertolt Brecht en 1898-1956, el teatro absurdo desde 1960, el teatro contemporáneo ha intentado reconectar con las emociones, que era algo con lo que habíamos roto en el teatro moderno, porque estábamos a finales del siglo XIX, buscábamos cosas más racionales, más del día a día, y con esto lo intentan volver a romper para buscar un poco más los inicios del teatro, con más sentimientos, y un poco también buscando escenarios y un poco más que se fuera un poco más de lo cotidiano, que era hasta ahora lo que había llegado. Y también empezó la improvisación, algo que nos gusta mucho en teatro a nosotros, que es un espacio público, incluso performance a gran escala con ejemplos. Y a mí también me gusta. Sí. Mira, pues te puedes ir a improvisar allí, nada de broma. ¿Al teatro de allí? Ah, vale, Claro. vale. Qué público, gente. Tenemos aquí un teatro también, el espacio abierto. Es una aula multifuncional. Bueno, a ver, famosillo, así que es un poco más abajo. Y ahora aquí nuestra voz en off nos va a contar cómo fue en el teatro, en las innovaciones, ¿no? Vale, pues yo os voy a hablar un poco de los tiempos modernos, ¿no? De la modernidad. Como ya sabéis, la tecnología pues ha sido un motor de cambio en todas las artes, y el teatro no iba a ser lo contrario. Ahora, actualmente, ¿qué es lo que está aquí? ¿Qué es lo que mola? Entre los más destacados tenemos la proyección multimedia, que permite pues visualizar ideas de maneras que antes eran inimaginables. Por ejemplo, la inteligencia artificial, la IA. ¿Sabéis lo que es la IA, no? Sí. También el otro día en teatro estuvimos viendo una obra que también hablaba, que también tenía proyecciones, que también, si queréis verlo, está en una plataforma que no podemos mencionar porque no nos patrocina. Y no nos pagan. No. Importante. Y se llamaba la obra Mammon, Sí. y podéis verla, y la verdad es que está muy chula. Es teatro posmoderno. Pues bueno. Pues yo lo que decía, la inteligencia artificial pues ahora mismo está creando diálogos y guiones que analizan también lo que quiere el público, para que os hagáis una idea. O sea, como la IA se alimenta de nosotros y nos hace los guiones para ofrecernos lo mejor. Y bueno, aquí, hablando de lo mejor, tenemos a otro tertuliano que bueno, que la puntualidad no es lo suyo, pero en el teatro, bueno, acogemos a todo el mundo, porque el teatro es un lugar... Y como en el teatro aparece por el mutis. Aparte por favor, pase. ¿Puedo pasar? Vale, sí, sigamos. También en el teatro acogemos a toda la gente, y además el teatro es un sitio de reunión muy bueno. Eso es. Y luego también tenemos que hay en auge ahora mismo, que es lo que mola, la tendencia, el teatro inmersivo. ¿Habéis ido alguna vez a alguna obra inmersiva? Estuve hace un tiempo. Hay una obra en el Teatro Calderón, que es la obra que sale mal, y ya desde fuera te meten en la situación que luego vas a vivir dentro. Eso es. O sea, no solo observaríamos, sino que participamos. Yo a mis padres, tengo una anécdota curiosa, mis hermanos y yo les compramos unas entradas para Tacones Manoli, y fue una experiencia de 180 grados. ¿Por qué? Porque vieron a gente, por ejemplo, a una persona meando en directo. Fue una cosa un poco extraña. Por eso yo no sé si os aconsejo eso para gente mayor, a lo mejor gente joven es gracioso, pero fue una experiencia un poco extraña. Que luego mis padres me dijeron, a ver, ¿qué pensabais con esto? ¿Por qué? Luego también tenemos la fusión de experiencias, que es ofrecer, donde se puede ver el pre y el post de las funciones interactivas. Y bueno, pues, ¿cómo vosotros veis el futuro del teatro? ¿Qué pensáis? Con roboces. No, con robots.
Pues yo creo que el teatro, a pesar de todo el tiempo y toda la evolución que ha tenido, yo creo que seguirá habiendo, a pesar de todas las tecnologías, y seguirá avanzando según vayamos también evolucionando tecnológicamente. Ya hemos visto por las predicciones, la IA, pues seguramente cuando inventen algo nuevo también intenten implementarlo, y al final es una manera también de seguir el progreso de los día a día, pero no creo que por eso se vaya a morir el teatro. Y a mí me parece el teatro una manera de expresión muy bonita, y yo recomendaría, y si tenéis oportunidad, ir, porque aparte de una gran experiencia. Bueno, nosotros fuimos al Fernán Gómez. Sí, hace En unos mesecitos. Sí, antes de Halloween, ¿fue? Sí, más o menos. Sí, porque fuimos a ver el altar de muertos. Ah, sí, El verdad, Día de es los verdad, Muertos. sí, Fue antes de Halloween, de hecho. Y nos enseñaron por detrás cómo funcionaba el teatro, y la verdad que es algo súper bonito, y que al final son mucha gente trabajando Sí. en ello. Es que el teatro no es solo 4 personas que se suben al escenario, dicen 4 chorras y se van. No, hay mucho trabajo. Claro, y mucho por detrás que no vemos. También. Pues también las luces, el telón también es muy importante. Al final, bueno, del telón luego también hablaremos un poco. Y al final es una experiencia inmersiva, aunque solo estés viendo. Totalmente, sí, sí. Y ahora voy a hablar sobre algunos de los dramaturgos más importantes que ha habido en la historia. Algunos sonarán porque son muy conocidos. El primero de ellos es, ya lo hemos mencionado antes, es William Shakespeare, o sea que esperar es Bajul. Considerado el dramaturgo más grande de la literatura occidental, escribió numerosas obras maestras como Romeo y Julieta, Hamlet, Macbeth y Otelo. Luego está Sófocles, que fue un antiguo dramaturgo griego conocido por sus tragedias como Edipo Rey. Ah, Creo que todo el mundo sabe lo de Edipo, los complejos de Edipo. sí. Vienen ahí. Esquilo, otro dramaturgo griego considerado el padre de la tragedia griega. Sus obras más famosas incluyen La Orestiada y Prometeo encadenado. Si te fijas, según iban pasando las etapas de siglos, se iban el principio, que era como que todo muy trágico, se fue evolucionando hacia más. Empezó a haber comedia, empezó a haber melodrama, empezó a haber las diferentes pues tipos de teatro que hemos visto antes. Ya, también te digo que bastante se pasa mal en la vida de algunos poco. Más que- Para ir al teatro y ver otras cosas malas. Es como. Para eso solo tienes que ver el telediario, no te preocupes. Oye, película. Luego está Henrik Ibsen, no sé si lo pronuncié bien, dramaturgo noruego que escribió obras como Las casas de muñecas, Hidar Galver, que normalmente abordaba temas sociales y psicológicos. Anton Chekhov, que te me suena de teatro, entonces han dicho. Sí. Es un actor ruso conocido por sus obras teatrales La Gaviota y Tío Vania, que exponen la condición humana y la melancolía. Jean-Paul Sartre, filósofo y escritor francés, cuyas obras teatrales son A Puerta Cerrada y Las Moscas, que abordan temas existenciales y políticos. Arthur Miller, dramaturgo estadounidense famoso por su obra La muerte en un viajante y por abordar temas como el sueño americano y la responsabilidad individual. Tennessee Williams, autor estadounidense conocido por sus obras Un tranvía llamado Deseo y La gata sobre el tejado de zinc caliente, que exploran temas de pasión y decadencia de la sociedad sureña. Ahora vamos a hablar de los teatros más famosos, ¿no? Sí. Primero voy a hablar de los teatros, voy a mencionar mejor dicho, los teatros más famosos del mundo. El primero está el Teatro Colón, que está en Buenos Aires, Argentina. La Scala, en Milán, Italia. Hombre, El Teatro Máximo, en Palermo. La Ópera Garnier, en París. El Teatro de la Ópera, en Viena, Austria. Y el Royal Opera House de Londres, Estados Unidos.
Luego en Nueva York hay muy importantes porque está lo de Broadway, que es no lo hemos dicho antes, también existe el teatro musical. Bueno, yo cuando he hecho los tipos también lo mencioné, la ópera y el musical. Ah, vale, perdón. Entre los que está en la más... no sé pronunciar. Embassador Theatre, ¿no? Fíjate. Gerald Son Software. Theoretic. y Language Theory. y First, producción. Que en sus obras más conocidas está El Rey León, Aladdin, que es ese que está al lado, Wicked, Hamilton y Los Miserables, entre otras. Lo miserable es que de hecho es una obra que ha pasado, tiene uno de grandes recorridos y de hecho, por ejemplo, El Rey León aquí en Madrid lleva ya 10 años, más de 10 años. Sí. Aquí con funciones diarias, o sea, es muy bien. Podemos proponer ir al Rey León, ¿no? También. Buah. Como actividad. Si lo conseguimos, aplaudo. No creo Fue que un podamos éxito. conseguir eso. O sea, si Hijo de consigues puta. eso, eres de mis favoritos. Oh, se va a intentar. Yo, si queréis, si el público es soberano, vamos a intentar ir al Rey León. O a Aladdin, Que está al lado. que está al lado. Veo más factible Aladdin, ¿eh? Mira, el otro día, bueno, el otro día, pasó ya. Se lo regalamos a mis padres, el Aladdin, y buena review. Entonces, desde aquí, queremos que el Centro Joven nos invita a ver Aladdin el sábado. A ver, yo he ido a mucho musical, porque a mí me gusta mucho. Y ya no está en cartelera, pero una que me gustaba mucho también era Anastasia. Ah, Anastasia. Estaba muy bien y de hecho los decorados era interactivo, entonces molaba un montón. Y por ejemplo el Teatro Real de aquí de Madrid tiene una plataforma giratoria que es muy famosa y y va por plantas, es muy bonito. Hay vídeos en YouTube, podéis verlo, pero es uno de los teátricos que tenemos muy cerca y es uno de los más curiosos. Pues ahora que has dicho el Teatro Real, voy a mencionar los teatros más importantes de España. Primero de todos, evidentemente, el Teatro Real en Madrid, perdón. Luego, que es el que acabas de decir. Luego está el Gran Teatro del Liceo en Barcelona, el Teatro de la Maestranza en Sevilla, el Teatro de Arriaga en Bilbao, el Teatro de la Zarzuela de Madrid también, que lo sabemos. Nos hablaron sobre él y tal en la excursión que fuimos al Teatro Fernando Fernández Gómez de Madrid, Sí. que nos hablaban del género de la zarzuela y del teatro de la zarzuela, De hecho, estuvimos viendo una exposición Sí. de zarzuelas. con todos los trajes también, que estaban muy bonitos algunos. Bueno, y todos. Y la diferencia entre ópera y zarzuela. Sí. El teatro principal, que es el de Zaragoza, y el Teatro Campoamor en Oviedo. Luego ya en Madrid hay unos cuantos que son dignos de ver y están más cerca, más asequibles, como el Teatro de Bellas Artes, el Teatro de la Comedia, el Teatro de la Zarzuela, el Teatro de la Marquina, el Teatro del Príncipe Pío, la Sala Cuarta Pared, que es la sala del Teatro Alternativo en Madrid, el Teatro Español y el Teatro Río Alto. También, por ejemplo, otro teatro de aquí en Madrid es el Teatro Calderón, También. que es aquí. Pues ahora os voy a contar yo. Espera, esto que ya dije. Aquí el teatro ¿Cuál? famoso, el de Sanse, Ah, bueno. Ese es el que íbamos a el decir teatro ahora. de comercial, Aquí en Sanse tenemos el Teatro Auditorio Adolfo Masillar. No, Teatro Auditorio no, Teatro Adolfo Masillar. Que es en la esquina de Sanse, que está literalmente a la vuelta de la esquina. Así que. Directamente. Pues yo voy a contar un par de curiosidades. Así, qué curioso. Primero, antes de nada, ¿sabías por qué el amarillo da mala suerte en teatro? Llevar algo amarillo. ¿Qué color? Amarillo. porque era mala suerte. Porque Jean-Paul Pouquiel Molière, es un francés, estrenó el enfermo Imagino y se empezó a poner malo en mitad de la función. Y horas después murió. Y desde entonces el amarillo se asocia en el teatro a tener mala suerte.
no me lo pongo. Luego dicen que también en el cine también ocurre. En No, en la televisión, perdón, en el mundo de la televisión, es decir, presentadores, hay algunos presentadores que no quieren ponerse amarillo por eso, por el mismo miedo. Sí. Pues también os voy a contar. A vender amarillo, lleva amarillo. El señor, el cuello. Bueno, son las líneas. Bueno, y no estamos haciendo teatro, estamos presentando un programa de radio. Ahora os voy a contar también el teatro. Normalmente un símbolo muy importante son dos máscaras, que es una feliz y una triste, que es básicamente la tragicomedia, que es un poco el momento triste y el momento feliz. Y eso tiene un porqué, porque representaba a la tragedia y a la comedia, como ya he mencionado, pero en la cultura griega era en honor a Thalía, la muestra de la comedia y la música, y Melópe, que era de la tragedia y era también un poco de la tristeza. Por eso era la máscara feliz y la máscara como que está llorando, triste, que son como dos símbolos muy importantes en el teatro. Además, ese símbolo está por todas partes, incluso Sí. hay un emoticono, me parece que... De hecho, existen muchas historias, pero la que más se conoce es que sirve como megáfono para los actores, para que fuesen escuchados en todo el teatro. Hola. Así como dato. Y pues normalmente cuando vamos a un teatro, los actores se le dice pues mucha mierda o rompete una pierna. Que no sé si habéis escuchado esa expresión. La de mucha mierda, sí, la otra no la voy a escuchar. Pues mucha mierda, para llegar al teatro había, pues antiguamente se transportaban en caballos. Entonces, cuanto más gente fuera a ver el teatro, más mierdas había en el camino. Entonces, era como una señal de que la función iba a ir bien. Sí, pero te iba a comer. Ya, eso sí. Bueno, lo que dicen también, ¿no? Que si pisas una mierda tienes suerte. Eso dice. Sí. ¿Os ha pasado alguna vez de pisar y tener suerte? A mí tampoco. No. Es como lo de que te caga un pájaro, dice que te da suerte, pero... No, eso sí que tengo comprobado que eso es real. ¿Ah, sí? Sí, Sí. A pues... mí me cago en un pájaro, Pero me ya- da suerte. Mira, Y no me ha tocado el europillón, ¿eh? a mi primo le cagó un pájaro y esa misma noche le tocaron unas entradas para un teatro. Ganó dos timbas. O sea, yo a mi prima le decía esa noche, por favor, tirad la lotería porque ganamos. Joder. Vale, público, si tenéis pájaros, que me caga encima. ¿no? A partir de ahora sí un bate portátil de pájaros. Ahora que lleva uno a quitarse hoy. Por favor, te lo juro. Y lo de romperse la pierna, por otra parte, antes de iniciar la función, esto se remonta a la presentación, cuando recibían al público. Una presentación era bien recibida en el público si estos lanzaban monedas a los actores. Por lo que se tenían que arrodillar para recogerlo. Otra teoría era que al finalizar una obra de manera exitosa, los actores se inclinaban como símbolo de agradecimiento. Entonces, rompete una pierna es como símbolo de esto va a ir bien. Entonces, gente, No rompes la pierna. no rompes la pierna. Eso en inglés se dice break a leg, que bueno, cuando haces un examen, break a leg le dicen lo mismo, que es como buena suerte. Sí. Es igual. Pero es que la expresión en inglés. Que obviamente es figurada, no quieres que la gente se rompa No. la pierna. Creo que romperse una pierna es una mala suerte, yo creo. Y ahora vamos a presentar a alguien muy especial, ¿no? Si no, nos ha venido a visitar alguien, ¿no? ¿Le queréis presentar a esa persona? Ella es Marta, que es la coordinadora de cultura en aquí. Y la casualidad, la casuística, De hecho, es que ahora nos va a contar cosas, nos va a contar anécdotas sobre... Bueno, pues, por favor, pase por aquí. Buenas. Sí. Bueno, Sí, igual, ya. me ha dicho, pues, siéntate en me pongo aquí, en esta esquinita, no quiero molestar. Hola, buenas. Hola, bienvenida a la radio. Hola, ¿qué tal? Bien. Si quieres, preséntate un poco, cuéntanos. Y ahora vamos a ver si No sé. tenemos alguna preguntilla, que sí. Que va con un poco de...
Vale, pues me presento. Soy Marta. Estoy trabajando aquí de coordinadora cultural del Centro Joven Sanse. Pero también, bueno, mi profesión inicial es actriz. Así que os he estado escuchando. Me ha parecido muy emocionante vuestro programa. Me parece muy guay. Y como actriz, pues tengo un nombre artístico que es Marta Mardó. Así que si lo veis por ahí, es que he estado actuando de vez en cuando. Pero bueno, yo siempre me presento como una actriz de las de verdad. De las que no trabajan. Y es que, pues eso, es un oficio muy complicado, con un 80 y pico % de paro. No, 70% de paro, perdón, y 80 y pico, 90 y pico de gente que no vive de ello. Y entonces yo diversifiqué, estudié también gestión cultural y muchas otras cosas. Y aquí estoy, coordinando la programación cultural del centro y muy contenta. Qué guay. ¿Que tienes una duda? ¿O alguna pregunta? ¿Levanta la mano? Pues pregunta. Pues... Bueno, abrimos ronda de preguntas y claro que... Hablando de actriz y actores, ¿sabías tú que en mi país hacen unos premios y hubo una actriz que se llevó la actriz del año? Anda. La actriz en el extranjero. Ajá. ¿Y cómo se llama? ¿Ese es el nombre? Zoe Saldaña. Ah, sí, fue eso. o sea que... perdón. Estoy hablando con la voz en off. O sea, que Zoe Saldaña es de República Dominicana. Sí. Ah, no lo sabía. Anda. Mm. Claro, vale. Zoe Saldaña se ha llevado el Oscar a la mejor actriz por la peli que he hecho sobre... ¿cómo se llama? Con la Carla Sofía, ¿no? Ascón. Sí. No Se sé cuál llama- es. Emilia Pérez. Emilia Pérez, eso es. Sí, Se lleva el Oscar y también nosotros hacemos cada año unos premios que son los soberanos, Ah, y se ha llevado también ese premio. actriz del año Toma ya. y el gran soberano del año. Wow, se ha llevado el Oscar y el premio Actriz del Año y Gran Soberano del Año. Es que eso es, el daño ha hecho grandes papeles como Gamora en las películas de Marvel y Justo estaba pensando en esa. Guardiana de la Galaxia. Yo la conozco por Guardiana de la Galaxia. en Avatar también sale. No me, Sí, en no me Avatar, acuerdo sí. cómo se llama su personaje, pero en Avatar él también sale. Porque Sí, cuando dijiste que eres actriz, me chocó y me vino a la mente esa chica. Anda, fíjate. Sí. Pues yo soy una actriz más normal. Es muy raro estar en la posición en la que está esa chica. Es muy raro estar en ese lugar. Hay muy poca gente. O sea, para que os hagáis una idea del total de la profesión, los que conocéis, los que tenéis en mente, Sí. representan entre el 3 y el 5%, como mucho el 10% de la profesión. Y hay todo es como un iceberg y hay todo un grupazo enorme de gente que no se la conoce. Hay mucha gente que trabaja y puede vivir de ello, incluso cuando no se les conoce, especialmente la gente que se dedica al teatro, porque claro, se conoce más a la gente de la tele, ¿no? Sí. Pero del teatro hay mucha gente que vive también, pero se les conoce menos. Y ahí están. También forman parte de esa gente que puede vivir de ello. Y también hubo una señora, Bueno, acércate. que no me acuerdo el nombre, que fue maestra de nuestra comprimaria, ¿Ah, que sí? también se llevó la mejor obra de teatro que hizo aquí, se lo llevó allí también. Ah, pues no sé quién es. ¿María Galeana? No sé. María Galeana era profesora. Pero ya que estamos, vamos a hacerle preguntas a ella, ¿no? Yo que para eso la hemos traído, ¿no? Yo tengo una, si queréis rompo el hielo yo. Vale. Venga.
Vale, yo, bueno, vamos a empezar así, para ser distendido. Entonces quiero que nos cuentes una anécdota graciosa que te haya pasado en un teatro. Bueno, Que recuerdes así, la más graciosa. la más graciosa. Porque claro, es un programa, intentamos ponerle humor a todo, porque si no la vida no tiene sentido. Entonces a mí me gustaría saber una anécdota graciosa que tengas y que nos puedas compartir. Sí. A ver, tengo una anécdota doble. O sea, esto ocurrió en el mismo espectáculo. No en el mismo show el mismo día, pero casi. En días muy cercanos. Era un musical, ¿vale? Mira, tenemos vídeo, menos mal, porque hay un momento que lo tengo que escenificar. Era un musical infantil, que se llamaba El primer perro del mundo, que yo creo que si lo buscan por ahí todavía está el vídeo. Y Me voy a anotar. el primer perro del mundo. Y entonces empezaba, bueno, hacíamos como de una tribu que era la historia sobre cómo nació el primer perro del mundo, y era la historia de una tribu, y en concreto mi personaje era una perteneciente a la tribu que no podía tener hijos, y entonces su marido, su pareja, volviendo de cazar, le trae un bebé. Y resulta que ese bebé lo estaba criando una loba, y esa loba va a la tribu a rescatarlo. Bueno, pues, y nos cuento el final por si la queréis ver por ahí. Entonces, empezábamos todos, como buena tribu, alrededor del fuego, ¿no? Entonces era muy oscuro, empezaba la obra muy oscuro, y todos alrededor del fuego, que no era fuego, era una lámpara con papelillos así que hacían así, parecía fuego, me daba mucho. Entonces, pero claro, estábamos todos muy juntos, más o menos así, como ahora, ¿sabes? Y yo tenía un compañero que gesticulaba mucho. Y entonces, en una de estas gesticulaciones que hacía, se le fue el codo y me dio en toda la nariz, así, ¡pah!, atrás. Y tan fuerte me dio que yo me mareé, se me nubló todo, y en ese momento justo tocaba levantarnos y arrancamos con una coreografía. Entonces yo me levanté mareadísima, no sabía dónde colocarme, bueno, la coreografía, o sea, horrible. Empecé a bailar para otro lado que no era, me chocaba con mis compañeros porque yo estaba absolutamente... Vaya. Y eso fue una, pero es que otra fue como, no sé, uno de los días posteriores, un día cercano, que fue saliendo a escena. Y es que saliendo a escena, en una de las escenas yo tenía que salir de una cueva, ¿vale? Y la cueva, como era un espectáculo para peques, pues estaba hecha así, era todo como muy de dibujos animados, ¿no? Y entonces la cueva estaba hecha muy bonita, la hizo Andrea Valero con como con toallas, telas, y entonces tenía muchos hilos colgando. Pero alguno no colgaba recto. Alguno colgaba, ¿sabes? Que estaban los dos extremos cogidos, uno a cada lado, y entonces quedaba así como... no sé cómo decir esto, bueno, me estáis viendo. Sí, como una trampa para pisar. Como una trampa para pisar, y una trampa ideal para cuando vas a pasar, como me pasó a mí, que salíamos a oscuras, entonces salíamos a oscuras y de repente se hacía la luz, entonces muchas veces, o sea, desde dentro, en bambalinas, no ves nada, entre patas, que decimos nosotros. Entonces yo salí detrás de mis compañeros, tienes que salir corriendo, tú, salió mi compañero que se agachaba así y tal, y al agacharse mi compañero y dejar, digamos, las lianas hacia atrás, a mí se me enganchó una justo bajo la nariz y fui a salir, pero me enganchó la cuerda y no podía salir y volví para adentro. Entonces me quedó así la cabeza para atrás dentro de la cueva y el cuerpo saliendo tirando de la cueva porque no podía, porque tenía enganchado aquí un hilo. Y nada, ya no sé, volví a entrar y bueno, fue un show. Y luego, claro, me hizo un corte aquí debajo de la nariz, me hizo una herida que se me enganchó. Pero claro, por un momento, desde el público, lo único que veían es como unas piernas y unos brazos intentando salir, un cuerpo intentando salir pero sin cabeza, porque la cabeza estaba enganchada en la cueva. Me imagino a los niños más.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, y nada, bueno, luego, o sea, hay siempre miles de anécdotas de pues que a compañeros que se les va el texto o que te quedas en blanco. Yo me he quedado en blanco muchas veces, te lo inventas. Eso también era otra de las preguntas. ¿Qué haces cuando te quedas en blanco? Claro. Panicar. Claro, pero Yo tengo muchas veces la pesadilla de que tengo que actuar y que no me sé el texto. Esto me pasa mucho como que tengo que actuar y que no me la han pasado a tiempo o que no me ha dado tiempo a estudiarlo y que no me lo sé. Y entonces salgo y tengo que improvisar. En plan, pues, yo qué sé, pues, o sea, a ver, normalmente, si lo tienes bien estudiado, es difícil que se te vaya, sobre todo es difícil que se te vaya el qué está pasando en la escena, eso es lo importante. ¿Qué está pasando en la escena? Si tú sabes lo que está pasando y lo que tiene que ir ocurriendo, tú puedes improvisar, no pasa nada, y ver cómo le das. Pero muchas veces son las compañeras y los compañeros quienes rescatan, porque ellos saben, muchas veces cuando no te toca a ti y no estás en ese marrón, pues tienes más claridad mental y entonces sabes lo que te tiene que decir el compañero para que tú digas tu texto. Entonces muchas veces lo que hacemos es parafrasear. Por ejemplo, ¿quieres decir que lo que ta? Y entonces le repites su texto y el otro hace así, y dice, sí, efectivamente. Y entonces ya retomas, ¿sabes? Así, es un truco. lo que llamamos elenco Sí. en teatro, que Sí, básicamente es el pendiente de dónde está los otros. Es importante. O sea, el teatro es un trabajo de equipo. ¿Hacéis alguna previa antes de salir al escenario como para calentar? Sí, siempre. Hay que calentar. A ver, o sea, hay varias cosas. Yo, por ejemplo, siempre quiero estar 2 horas antes de la función en el teatro, porque necesito mi tiempo, tienes que calentar voz, especialmente cuando estás así como estoy yo hoy, afónica. Tienes que calentar voz, tienes que calentar cuerpo y tienes que calentar también mente, emociones y espíritu, como estar muy centrada para poder permitir que tu instrumento, que es al final una misma, esté al servicio de otra persona, que es el personaje. Entonces hace falta como tener concentración en eso. Para eso hay que estar ahí un tiempito. Yo siempre dedico por lo menos 20 minutos, media hora mínimo a mí sola. Y luego a veces se hace lo que se llama un pase a la italiana. Bueno, se puede hacer un ensayo, pero un ensayo quema mucho antes de una función. A veces se hace un pase a la italiana, que se llama pase a la italiana, pasar texto. Así, sin intención ninguna, ni simplemente pasar el texto para recordar las palabras y que pasen por la cabeza, ¿sabes? Y es un pase rápido. Es como muy, muy rápido, un pa. Es como un partido de ping-pong, una cosa así. Sí, y luego también es recomendable hacer un mínimo calentamiento de elenco, aunque sean los 5 minutos antes de salir, pero es importante encontrarse el elenco para conectar, para saber que estamos todos aquí ahora a una y poder sacar eso que es un trabajo de equipo. ¿Tenéis algún, perdón, ¿tenéis algún truco para calmar los nervios antes de entrar al escenario? Aceptarlos. Esa es buena, ¿eh? Ya ves. Que estoy nervioso que te cagas, pero bueno, venga, va. Venga, Me lo digo a mí mismo. Aceptarlos. Mira, o sea, además que, bueno, luego cada uno, yo esto se lo escucho a mucha gente. Yo te voy a decir mi vivencia, ¿vale? Pero es verdad que he escuchado a otros compañeros y compañeros decir lo mismo. O sea, hay quien está tranquilísimo, hay quien no tiene ningún problema y le da igual, o sea, no hay nada que le perturbe. Hay personas así. Luego hay otras por personas. favor, enséñanos a hacer eso. Luego hay otras personas que bueno, en principio lo tienen todo controlado, pero de repente algo se descoloca y hay quien tiene rutinas antes de salir.
En plan, como Rafa Nadal cuando va a tirar, Sí, sí. que hace así, Sí, no sé sí, qué, se una toca el oreja, culo. otra, ¿Qué se paciencia? toca el culo, Se un toca el rato, tal cual, tal, y ya tira. Pues hay quien tiene esas rutinas justo antes de salir. Qué paciencia. Y luego, pues yo, hay quien si no está nervioso cree que algo no está bien, como es mi caso. O sea, yo, si estoy demasiado relajada, a mí me salta la alarma, porque digo, no estoy atenta. Porque los nervios te ponen un poco en alerta, entonces mejoran la escucha y van a poner tu vista, tu oído y tu cerebro en sintonía para reaccionar y estar atenta aquí y ahora. Y yo siempre digo que cuando voy a salir, a mí cuando voy a salir siempre tengo ganas de ir al baño. Si no tengo ganas de ir al baño, mal, porque eso es que no estoy concentrada. De hecho, los nervios activan, como ya hablamos, cuando el cerebro, el sistema simpático, entonces te pone en alerta todo el cuerpo. Claro. Qué simpático. Sí. Es que no sé por qué llaman simpático y parasimpático y son al revés. Y luego, y luego, después de la función, se activa el parasimpático y a mí me dan unos bajones terribles, porque una función puede ser muy dura, o sea, es realmente muchísima energía, muchísima concentración. Y yo cuando actúo muchas veces, después de la función, 1 hora o 2 después, tengo como una sensación como si tuviera gripe, ¿sabes? Tengo el cuerpo que de repente hace ¡vum! Y me duele, me encuentro como con fiebre, me tengo que ir a casa. O sea, lo de las cañas de después es, a veces para algunas personas es un mito. Además, claro, primero tienes como la sensación de adrenalina de ya lo he hecho, y luego cuando te baja la adrenalina es cuando te empiezas a dar cuenta de tu cuerpo de no, que acabo de hacer. Eso es, claro. Por eso, porque estás alerta y la adrenalina te mantiene Sí. hasta que pares. Yo tengo 2 preguntas más. Venga, va. ¿Las puedo hacer o queréis hacer vosotros más? No, adelante. Vale, yo tengo 2 preguntas. La primera es, ¿por qué quieres ser actriz o por qué has querido estudiar para ser actriz? Y la segunda, ¿quién ha sido tu referente? ¿Quién ha sido la persona en la que te has apoyado para ser actriz y quién te ha influido? Vale, la primera, fíjate, es que a lo largo de mi vida he tenido distintas razones por las que ser actriz. Iba como evolucionando. A mí, o sea, y luego he descubierto que no solo soy actriz, que soy artista. Y que a mí lo que me gusta es la creación, no me gusta solamente la interpretación. Y de ahí también yo creo que acabé en gestión cultural también porque me gusta crear y montar cosas. Y cuando tenía 5 años, yo ya preparaba actuaciones con mi tía para hacerlas delante de la familia. Con 12 hacía mis propios espectáculos en casa, que teníamos un salón a doble altura, como he ido en la serie, y entonces yo aprovechaba ese escenario. Y entonces, pero lo preparaba todo, preparaba la iluminación, organizaba a mis amigas, era todo un proceso de producción. Y lo que más me gustaba a mí era cantar. Yo quería ser cantante. Y estudié música desde muy pequeñita hasta los 24 años. Y bueno, y luego he seguido estudiando música también. Y lo que me pasó fue que con 16 o así, un profesor me dijo que yo no podía cantar todavía, que era muy joven y que no podía cantar, y que me metiera al coro. Y me metí al coro, o sea, que no podía tomar clases particulares, ¿no? Me metí al coro. Y en el coro lo que pasa es que no se pone atención a las voces personales. Y entonces yo me empecé a hacer daño y me dolía. Y saqué la conclusión de que yo no podía ser cantante. Entonces fui para casa y le dije a mi madre, mamá, ¿qué tengo que hacer porque pensé, vale, no puedo ser cantante, pero yo quiero estar en el escenario, quiero que me aplaudan, quiero todo eso. Quiero actuar.
porque me gustaba esa sensación de estar encima del escenario y de hacer algo para los demás y que lo vieran y que lo disfrutaran y hacer algo y ver que los demás disfrutaban con lo que habías hecho. Entonces pensé, bueno, pues a lo mejor tengo que ser actriz. Y le dije a mi madre, ¿qué tengo que hacer para ser actriz? Me dijo, pues estudiar arte dramático. Y yo, bueno, pues vale, pues lo estudié. Y cuando estaba haciendo la carrera, entonces me di cuenta de que yo me había metido en esa profesión por la idea idílica de lo que es ser actriz. Por el glamour, por el triunfar, por el que te miren, por el que te atiendan. Y entonces en la carrera me di cuenta de que ya no me motivaba eso. Me motivaba el estar ahí y ver lo interesante del texto, analizarlo, conocer a esa persona, porque yo no hablo de personaje, yo hablo mucho de persona. Porque me parece que es más beneficioso hablar de persona para ponerle la importancia que tiene y tomársela en serio, todo lo en serio que hace falta, ¿no? Y hace unos años continué adentrándome más en mi entrenamiento actoral, trabajé con una coach y hice un proceso muy profundo, personal y profesional, y entonces encontré a mayores lo que se llama el propósito artístico. Y ese propósito muta, cambia. En aquel momento, por ejemplo, era sacudir a la gente y conectar con ellos. Y todo lo que fuera en esa línea a mí me atraía. Entonces ya no es simplemente actuar, sino crear algo. Creo que al final, realmente yo creo que al final todo gira en torno a esa niña que montaba espectáculos y le encantaba hacer ese regalo. Me gusta eso, por eso me gusta mucho el trabajo que tengo aquí, porque me da la sensación de que estamos todo el rato preparando porque hay mucho trabajo y preparando algo para que salga afuera y para que las jóvenes y los jóvenes que vengan lo disfruten. Por favor, si nos están escuchando desde aquí, los supers, por favor, no le pongan tanto trabajo a esta gente maravillosa. Es inevitable, es que hay muchas actividades Ya. y hay mucho que organizar, pero es Ya. divertido, es muy divertido. Gracias. Qué guay. Y la otra pregunta, ¿no? Espera, es verdad. ¿Quién es mi referente? Sí. Mira. Yo creo que mi actriz favorita es Meryl Streep. Es mi actriz favorita, pero es verdad que tengo muchas referentes y te podría hacer una lista muy larga, pero bueno, la top es Meryl Streep. Y luego tengo muchas amigas mías que nadie las conoce, pero que para mí también son referentes, porque son referentes a otro nivel. Meryl Streep no tiene que batallar como ellas en los mismos. Sí, y para mí eso es referente también. ¿Qué se estudia para ser actriz o todo? Arte dramático. Arte dramático. Se puede estudiar. Bueno, hay escuelas privadas que habéis citado antes a Cuarta Pared, creo que. Sí. Cuarta Pared tiene escuela. Aquí en Madrid hay un montón, Sí. un montón. Y de muchos estilos y muchas corrientes. Y dependiendo de la corriente que quieras seguir, pues puedes tirar por una o por otra, o cómo te quieras especializar. Hay algunas que están más especializadas en una técnica actoral más intimista, hay otras que están especializadas más en cuerpo, hay de todo. Y yo estudié en la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, en Valladolid. Aquí en Madrid está la RESA, la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Mola el nombre. Esas son, digamos, como las oficiales, o sea, te dan una titulación oficial. Sí. Qué guay. Pero bueno, luego depende de en qué te quieras especializar. Yo me especialicé en interpretación textual, pero hay interpretación musical, hay interpretación gestual, luego está dirección, dramaturgia, escenografía, y luego, yo qué sé, y ya si quieres formar parte del
de equipo técnico o de producción, Sí. o sea, como tú decías antes, hay todo un equipo detrás. Que es que cuando uno paga una entrada no sabe la cantidad de gente que está comiendo de esa entrada. Sí. Muchísima gente. Y cuanto más grande es el espectáculo, más gente. O sea, creo que si, por ejemplo, una entrada de musical, que es muy cara, si nos pusieran delante, Gracias. salud, si nos pusieran delante a todas las personas que están detrás, no nos parecería tan caro. El regidor también. Es que. Pues todos esos oficios, regiduría, atrecho, de maquinaria, de iluminación, de sonido, todas esas Artes escénicas. profesiones, sí, gracias, se estudian, por ejemplo, en el Centro de Tecnología del Espectáculo, hay FPs. Aquí tenemos en Alcobendas está el José Luis García, que ahí es donde estudian sonido, imagen y sonido y todo esto. Y por cierto, si alguien está pensando en qué estudiar y le gusta el teatro y las artes escénicas, que sepáis que hay una alta demanda de técnicos de luz y sonido, porque hay muy pocos y hay muchísima producción y se los rifan. Y ahora mismo casi pueden cobrar lo que quieran. Quiero mandar un saludo aquí a mi amiga Claudia, que ha estudiado escenografía y está trabajando de ello. Entonces también entiendo un poco de cómo funciona por detrás, porque a mí me han llevado por detrás, entonces Qué guay. he tenido la maravillosa suerte de poder ver teatros por detrás. Hasta Sí. hace poco estuvo mi amiga en el Rey León haciendo puppets, que son los... Sí. Y es que verlo de cerca es como... ¡Wow! Brutal, ¿no? Es brutal. Sí, yo creo que es una de las cosas que... Mira, eso es una de las cosas que a mí más me ilusionan del teatro y me tienen enganchada. Es la sensación que tengo cuando me subo a un escenario, cuando me lo recorro por dentro. El escenario y entre patas. Y entonces Sí. se me activa... Es como... Me siento como... sí, aquí tengo que estar. Y luego bueno, por supuesto la experiencia cuando acaba todo y te aplauden, o cuando está todo vacío y te asomas al escenario antes de la actuación y ves todo el patio de butacas vacío y dices, wow, qué de gente cabe aquí, qué de gente va a ver esto. Es como muy guay, es un regalo a muchísima gente y además una oportunidad para socializar también. ¿Qué le dirías a una persona que está empezando en el teatro? Que tenga paciencia. Ya. Hombre, la paciencia es la madre de todas las ciencias. Que tenga paciencia y que se escuche mucho, que tenga en cuenta que la vida es la vida y la profesión es la profesión, que son dos cosas distintas. Y que entregue de su vida a la profesión hasta donde sienta que tiene que hacerlo, pero que se escuche mucho y que no hace falta sacrificarse de más, porque al final luego pasa el tiempo y tienes que echar balance de... Yo que ya voy cumpliendo años, ¿no? Y entonces echo la vista atrás, que llevo pues casi 20 años en la profesión y si yo siguiera única y exclusivamente intentando dedicarme solamente a ser actriz, en mi caso, para mí, por ejemplo, ahora mismo sería insuficiente, porque es verdad que la profesión está muy dura y es muy ingrata. Entonces sacrificar, al final es frustrante. Es importante que se alimente la persona. Pero si la persona se alimenta, casi cualquier profesión puede ser gratificante, incluso aunque no sea muy habitual. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una. Tú no puedes. Una, pero que... Se la preguntas entre bambalinas. Una pregunta más... Bueno, ¿tienes alguna más? ¿O hago yo? No, no, Yo no. te he pasado. Es Vale. broma. No, o sea, así una más distendida. ¿Cuál es tu contacto más famoso de este mundo del teatro? Mi contacto. Sí, tu contacto más famoso. Si se puede...
Por curiosidad. Más famoso. Por curiosidad, sí. Te dice Brad Pitt. No lo sé, es que... no, dentro de este mundo, espera, es Tiene que mirar los es que no sé por qué me viene la ministra de Igualdad. Que lo tengo pero lo tengo por la profesión, porque antes era concejala de Cultura de Valladolid y, Bueno, es verdad, sí. y sí, entonces por eso claro. tengo su contacto. No sé, conozco, por ejemplo, a Pamela Palenciano, no sé si la conocéis, entre la juventud. Yo creo que es muy conocida porque va dando, hace un espectáculo que se llama No solo duelen los golpes, va haciendo el espectáculo y charlas también por institutos y por centros juveniles, porque habla de la violencia machista en juventud y cuenta su historia personal. Pamela Valenciano es bastante conocida, pero bueno, igual. Sí. Luego está, a ver, Y por ejemplo, alguien que, por ejemplo, no se ha conocido y luego muy conocido, ¿conoces así sí, conozco un este chico caso? que yo coincidí con él al principio de todo, o sea, cuando yo acabé la carrera, cuando yo terminé la carrera dije, no sé nada. Me di cuenta de que no sabía nada, había hecho una carrera y no sabía nada. Y entonces me puse a hacer cursos como una loca. Y en un curso conocí a Miki Esparvé. Ah, sí. Y Miki Esparvé, 10 años después, bueno, igual un poquito más, 15 años después, Madre mía. está petándolo. ¿Mm? Sí. ¿Sabes por qué la llaman carrera, no? Porque cuando la ves corres. Bueno, Bolo. Pues hasta aquí la entrevista. Gracias por haber venido a hacer una entrevista. Gracias por vuestra Aplaudimos entrevista. así para que no se... Ah, claro, muy bien. Sí. Y por los antes, micros. antes de decir las actividades, recordad que aquí hacemos los martes un curso de teatro Aquí los muchachos vamos. con un gran profesor que es Adrián, así que si queréis venir, pues ¿De dónde? De la cueva. que sí, nada, pues, no, ese es Quique. Bueno, Adi también viene de la cueva, pero porque hace música. Bueno, sí, Porque Adri también es actor y es músico. polifacético. Sí. Sí. Actor y- Compone, toca. Bueno, también una mención a las partidas de rol, que es como un teátrico inmersivo, que al final, aunque el máster sea como el que contigo la historia, al fin y al cabo tiene un personaje, se mete en el personaje, y yo en partidas he llegado hasta a llorar por sentir lo que estaba sintiendo mi personaje en el momento, de meterte tanto en el personaje que acabas sintiendo realmente el dolor que estabas sintiendo y hago, estoy llorando porque lo he puesto no sé qué en mi personaje, o he tirado unos dados y me ha salido mal y ya me ha dejado todo llorando. la cosa es seguir el rollo. Así que también una mini mención. ¿Y qué hicimos la semana pasada? Pues el viernes hicimos un torneo así de juegos De multijuegos, sí. que está el ping-pong, o tenis de mesas, según como lo que hay llamar. Futbolín también había, y dardos no había, ¿no? dados no. No, No, llamamos aquí, hacemos un llamamiento, por favor, que necesitamos unos dados nuevos. Tamara, Porque- lo siento, por favor. Sí. Y el viernes hicimos una gincana de juegos entre Buenísimo. que había como saltar y hacer el piedra, papel, tijera. El bottle flip El waterboard Es flip. verdad, también. Y y tirar el de la pelota, el del ping-pong a los vasos. a los vasos Que que te gane. me dejé. Y esta semana, mañana, vamos a ver la película Wonder Woman 1984. Tranquilo, no hay que ver 1983 películas para verla, que es de la superheroína de la Mujer Maravilla, de DC, que va a estar guay. Así que es de, Va a ser ¿Y el maravilloso. sábado? ahora digo, es Va a ser wonderful. en el auditorio aquí en el Centro Joven, entrada libre hasta completar el foro, ¿no?
Eso es. podéis pillar las entradas antes de... hasta media hora antes. Sí, eso es. O sea, ya algunos ya las tienen, los VIPs, pero podéis coger la entrada, sí, media hora antes, eso es. Y es de 7 a... 8 y media. 9. De 7 a 9. Y ahora sí, el sábado vamos de excursión al Oso Museo de los Videojuegos que me he quitado. Que no quiero que me pase lo mismo que me pasé la semana pasada. Que mira lo que me hice. ¿Y eso cuando te lo hiciste? ¿Eso cuándo? Que se dio con... ¿Te recuerdas que me di con el guitar, Ah, es verdad. Sí, que se dio con el cristal. Sí. ¿Y a dónde Empezó vais? por no mirar delante. Pues vamos a ir al Oso Museo de los Videojuegos. Que es un museo de los videojuegos. ¿Oso? Oxo Museo Oxo. de Videojuegos, ¿no? Ah, vale, Sí. entonces lo estaba diciendo yo. Vale. Sí, Sí. eso. Que me imagino que nos explicarán cosas de los videojuegos y tal. ¿Y sabes dónde está? Cercane. No sé si entras todavía o ya está. No, ya están completas, sí. La Se próxima siente. se siente, claro. Hay que ser más rápidos. Como yo que fue el primero. Y Y yo el segundo. de una persona que hace poco ha ido. Sin spoilers. ¿Merece la pena? Merece muchísimo la pena. Es interactivo, eso sí, lo puedo decir que no es un misterio. Literalmente te viene en la entrada, interactivo. Pues ya lo avanzaremos en el siguiente programa de radio. Sí. Así que hasta Solo digo que lo paséis muy bien y hagáis muchas fotos porque vale mucho la pena. Vale, Te echaremos Y de juguéis menos. mucho, y juguéis mucho. sí. Te echaremos de menos. Yo que te Oh. quería ganar. Lo siento, me ha surgido planes. Pues hasta aquí el programa de hoy y Antes de nada, eso debe continuar, ¿no? el show siempre debe continuar. Y pues continúa la semana que viene El aquí en próximo Radio. jueves, aquí, como siempre. Así que, chao. Adiós.